Hermanos, los invito a que puedan buscar sus Biblias y abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, tenerlo allí. Vamos a tener una oración para comenzar en esta parte del servicio el día de hoy. Padre, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, agradeciéndote por tu infinita gracia y misericordia, Señor, para con cada uno de nosotros que nos ha permitido llegar aquí, Señor, a pesar de la lluvia, Señor, intermitente que ha habido. Padre, y podemos llegar aquí a tu iglesia, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre por medio de nuestras ofrendas, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, por medio de nuestros cantos. Padre, y reconocemos que han habido imperfecciones en este tiempo, Señor, en este servicio. Pero, Padre, reconocemos también que por medio de tu Hijo Jesucristo, Padre, podemos acercarnos a ti. Señor, en este tiempo que estamos delante de tu trono de gracia, Señor, que tu palabra va a ser leída, tu palabra va a ser expuesta, Señor. Que tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor, quien es aquel que nos da vida y entendimiento, Señor, use tu palabra en este tiempo, Señor, para que sea clara nuestras mentes, Señor, podamos comprender aquellas verdades que están contenidas en ella, Señor, y que también nuestras vidas, Señor, puedan ir siendo moldeadas cada vez más y más a la imagen de tu Hijo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos presentes y bendice este tiempo también, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tienen allí sus Biblias abiertas, hermanos. Vamos a estar viendo del versículo 9 al versículo 13. Dice así el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 13. Aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como usted ha visto en este tiempo, en nuestra generación, hoy, hay muchos religiosos. Por todos lados, usted puede ver que se está promoviendo la paz mental, se promueve el bienestar espiritual, creo que algunos dicen. Y hay todo tipo de asuntos que se están promoviendo hoy día que están apelando a la espiritualidad del hombre. Es más, usted puede ver hasta libros de espiritualidad en las librerías. Y algo parecido usted y yo podemos evidenciar en la iglesia, en esta generación. Orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia todos los domingos, o algunas iglesias que las personas asisten de domingo en domingo porque están llenas de programas. Sin embargo, se tienen muchos programas, muchas actividades, muchas lecturas y muchas oraciones huecas. ¿Por qué digo eso? Porque no están enfocadas en Cristo. Muchas personas, aún posiblemente de los presentes, pensarán: ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a estudiar un evangelio si ya yo conozco a Jesús? Muchos conocen a Jesús, pero solo su nombre, pero no lo que él hizo. Por eso es importante ir al principio, ir a aquel evangelio de Jesucristo y en este momento ir viendo, ser testigos de dónde empezó todo. Por tanto, el día de hoy, y está dividido en 2 domingos, vamos a ver lo que es el ministerio de Jesús o el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que vamos a ver es su bautismo, después la tentación, y si el Señor lo permite, será el reino que es inaugurado
y sus discípulos o sus primeros discípulos. Pero vamos a entrar un poco en materia. Nosotros hemos estado viendo quién es el autor y dueño de este evangelio. Y después de eso, inmediatamente de que Marcos dice, Cristo es el dueño, es el autor, se nos introduce a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que debía hacer Juan el Bautista? Señalar al Mesías. Este Juan el Bautista, lo vimos varias semanas, era hijo de Zacarías, sacerdote, y Elizabeth, que era familiar de María, la madre de Jesús. Y Juan tenía una vestimenta bastante peculiar y tenía una comida bastante extravagante, con el propósito de apuntar, de señalar hacia Cristo. Y su mensaje era contenido respecto a arrepiéntanse y los voy a bautizar en agua. En este punto en el que estamos entrando, Marcos no nos va a dar tantos detalles como lo hacen Lucas y Mateo. Y si usted recuerda alguna de las cosas que mencioné al principio en la introducción del Evangelio, es un abrupto lo que hace Marcos, una manera abrupta de empezar el Evangelio, y se muestra aquí por aquella urgencia de la audiencia de Marcos. Vemos Juan el Bautista, predicaba, bautizaba, pero llegó el momento crucial de quien tenía que mostrarse. Jesús ha llegado delante de Juan el Bautista. Así que versículos 9 al 11 usted tiene que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice que cuando subía del agua se abrió el cielo y el Espíritu como paloma descendía y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado. Hay algunas cosas interesantes en estos 3 versículos. Lo primero, Jesús va hacia Juan. Y esta es la primera aparición pública. ¿En qué sentido? Porque se va a inaugurar, va a manifestarse y a mostrarse públicamente en el inicio de su ministerio. Y es posible que usted diga que ¿por qué estoy diciendo eso si en el Evangelio de Juan lo primero que Jesús hace es convertir el agua en vino? Pero acá estamos hablando de que públicamente, aunque Jesús convirtió el agua en vino de una manera pública, entre comillas, estaba en una fiesta, en una boda. Vemos que dice que Jesús viene de Nazaret, de Galilea, hacia Juan. ¿Y dónde es bautizado Jesús? En el río Jordán. Hay algunos detalles que podemos notar aquí. Si usted ve versículo 7, nos dice que Juan estaba predicando y él decía, en medio de su predicación poderosa, viene uno al cual ni siquiera yo puedo encorvarme o agacharme para desatarle la sandalia. Aquí podemos ver que Juan el Bautista era un hombre humilde, pero él reconoce a Dios. Él reconoce que Jesús, el mismo Dios, pero a la vez hombre, viene delante de él y lo bautiza. Pero si usted me acompaña a Mateo capítulo 3, versículo 15, se nos van a dar unas palabras que no se encuentran en el Evangelio de Marcos. Mateo 3:15 dice, Jesús, cuando estaba allí con Juan, le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, que se cumpla lo que es necesario, que yo sea bautizado por ti. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Abrir el camino, dice, voz que clama en el desierto. Y aquí estamos viendo que es mismo Juan el Bautista que lleva entonces a Jesús. Jesús, siendo Dios, también podemos ver algo. Fue humilde. Porque fue bautizado por un hombre. Jesús era perfecto, sin pecado,
pero fue bautizado. Y el mismo versículo de Mateo 3:15, pero la NBI lo traduce: nos conviene cumplir lo que es justo, hacer lo que es necesario para que la profecía se cumpla. Dios se encarnó. Jesús. Otra cosa que vemos en esta porción, en estos 3 versículos, tenemos un testimonio visible de la Trinidad. El Hijo es bautizado. ¿Qué voz es la que se escucha del cielo? Si dice, este es mi Hijo, ¿quién está hablando? El Padre. Pero dice después, o en el versículo 10, el Espíritu como paloma. No es que el Espíritu es una paloma. Dice el Espíritu como paloma. Entonces tenemos una manifestación aquí visible de la Trinidad en medio del bautismo de Jesús. Estas palabras que da el Padre y dice, tú eres mi Hijo amado. ¿Sabe lo que demuestra? Según Matthew Henry dice, el Padre muestra el amor por su Hijo que a pesar de su estado de humillación, hombre, iba a morir. Dice, sigue siendo mi Hijo. A pesar de lo que va a atravesar en su pasión y muerte, sigue gozando del amor de su Padre y Él mismo está complacido en la obra que va a realizar. Este es mi Hijo amado, dice Dios el Padre, en quien yo me complazco. Pero hay algo interesante aquí, mi querido hermano. Esto me hace pensar respecto a aquella humildad mostrada por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se utiliza el término humildad, se suele perder un poco de sentido a lo que esta palabra realmente quiere decir. Pero cuando se habla de la humildad de Cristo, realmente en este sentido debemos hablar aquella humillación de Cristo. ¿Por qué digo eso? Catecismo Menor de Westminster, la pregunta 27, nos dice lo siguiente. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Y el catecismo responde lo siguiente: la humillación de Cristo consistió en haber nacido en una baja condición, sujeto a la sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte de la maldita cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. ¿Qué quiere decir todas esas palabrerías del Catecismo Menor? La humillación consiste en 4 cosas. Nació, se encarnó, nació bajo la ley. Siendo humano, nació bajo la ley, en ese sentido, de los judíos, quedó sujeto a ella y sufre las miserias de la vida. Si usted se da cuenta, en otros de los evangelios dice, sufrió hambre, sufre la ira de Dios y la muerte en una cruz. Y por último fue sepultado y permaneció 3 días en la tumba. Eso es en resumen. Usted puede ampliar más eso con el Catecismo Mayor, pero eso es en resumen lo que consiste la humillación de Cristo. Pero es interesante porque el apóstol Pablo también nos habla en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, y él dice, Cristo, siendo Dios, dice, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y esto resulta irónico. Nuestro amado Salvador, siendo Dios, no levantó su mano contra aquellos que le hacían mal. Y Pedro nos dice, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso es importante. Cuando usted y yo vemos nuestro actuar, vemos cómo reaccionamos, queda evidenciado nuestra arrogancia
orgullo y vanagloria. Cuando alguien no nos cae bien, inmediatamente mostramos nuestro desagrado hacia dicha persona. Tal vez en su lugar de trabajo hay alguna persona que usted piense es menos capaz que yo y está en una posición más alta. Es que no sabe nada. Yo lo haría mejor. O podría ser algún desacuerdo en alguna discusión, pero usted o yo buscamos tener la razón por encima de todas las cosas porque mi punto es la verdad. Puede ser también que su jefe la tiene con usted porque es cristiano y usted nada más piensa, Señor, envía fuego del cielo y consume ese inmundo pecador. Sin embargo, nosotros no vemos ese tipo de actitudes o esa actitud en nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo el dueño y Señor de todas las cosas, mostró un carácter manso y humilde, a tal punto que soportó todo lo que venía hacia Él, hasta el momento de la crucifixión. Más aún, cuando vemos nuestra vida, ¿cómo pues aquel Dios de la gloria, Dios con nosotros, Emmanuel, no muestra ese tipo de actitudes, sino que va hacia un hombre que viste de manera extravagante y tiene una comida muy peculiar para ser bautizado? Ese dueño del evangelio es quien nos da el mejor ejemplo de cómo debemos ser. Un corazón humilde. Versículo 12 y 13. Tenemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y luego, después de ser bautizado, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es interesante esto. Mateo utiliza 11 versículos para hablar de la tentación de Jesús. Y Lucas usa 13 versículos para hablarnos del mismo tema. Marcos usa 2. Fue al desierto, fue tentado y se acabó. Pero vemos aquí algo interesante. El mismo Espíritu dice, es quien lleva a Jesús al desierto. Pero vamos a ver aquí algo interesante. Y es que Marcos, si usted recuerda al principio, Marcos está tratando de mostrar que Cristo es el Hijo de Dios. Él no apunta tanto hacia la humanidad, sino hacia su deidad. Y eso es evidente aquí porque dice que Jesús simplemente estuvo y superó la prueba. Así que él exalta más a Jesús como Dios. No vemos aquí tampoco diciendo que él tuvo hambre, sino que fue tentado. Algo que menciona Matthew Henry con respecto a esto de estar en el desierto. Y él dice, fue llevado al desierto, a un lugar muy retirado, para poder conversar más libremente con Dios. Y algo parecido dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 17. Y dice, yo me fui a Arabia. Cuando usted ve la cronología de Mateo, vamos a ir un momentito a Mateo. Se usan 11 versículos. Dice, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, aquí tenemos más detalle, dice, tuvo hambre. Vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás.
Y dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron almorzados o después de aquí van a ir a almorzar. Posiblemente usted tenga hambre ahora. Pero si ha tenido 40 días sin haber comido, Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, conviértelas en pan. Se te acabó el hambre. ¿Qué dice Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación. La segunda dice, entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Tiene la segunda tentación. Es más, ve que Satanás usa la Biblia. Le usa el Salmo capítulo 91, versículo 12. ¿Qué responde Jesús? Versículo 7. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es una referencia de Deuteronomio 6. Y otra vez, la tercera vez, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevido. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Tres cosas podemos ver aquí. Jesús tuvo hambre. Satanás lo atacó por medio de los deseos de la carne. Él le dijo, te voy a dar todos estos lujos. Son los deseos de los ojos. Y el tercero le dijo, te voy a dar todos los reinos. Poder. La arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida. En Marcos, usted no ve a Jesús reprendiendo a Satanás usando el libro de Deuteronomio. Como le decía, simplemente se ve que Jesús fue tentado y lo superó y de una vez va a empezar su ministerio. Pero aquí vemos en Mateo cómo nuestro Señor Jesucristo lo usa la misma palabra de Dios para responder el mal uso de Satanás con la palabra de Dios. Marcos dice, volvemos a Marcos, que él estaba con las fieras. Eso nos muestra la hostilidad del desierto. Él estaba estaba expuesto a peligro de muerte en un lugar inhóspito. Es más, si usted se pone a pensar con Juan el Bautista, Jesús estuvo en el desierto, pero Jesús no comió langostas. Y en el desierto, él no estuvo expuesto, como le decía, a la langosta ni a comida. Él estaba expuesto a él ser la comida de las fieras y las bestias. ¿Qué nos lleva a eso? Nos muestra el cuidado de Dios hacia su Hijo. Que en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de estar en el desierto con Satanás, Dios cuidó a su Hijo. Ahora permítame hacerle una pregunta bastante atrevida. ¿Cómo usted supera la tentación? Creo que la respuesta de muchos serían, no me expongo a situaciones comprometedoras en las cuales yo sé que puedo ceder y caer. Así que yo no me expongo. Eso es un buen paso. Es algo bueno. Sin embargo, no es la totalidad. Usted y yo somos tentados todos los días de diversas maneras. ¿De qué manera? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida, dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 al 17. Pero en medio de eso, que somos tentados, pensamos que no caeremos, entre comillas. Es que yo he tomado mis vitaminas espirituales, dicen algunos. No de esa manera, pero es la idea que dan. Yo he estado orando horas y horas. Y algunos llegan a decir, es que escuché una nueva prédica en las redes y eso me ha ayudado a no caer en tentación. Es posible que alguno diga, yo soy de sana doctrina, yo soy reformado, Satanás no se mete conmigo. ¿Es esa la realidad para superar la tentación? Usted y yo jamás podremos superar la tentación si no tenemos una ayuda externa. ¿Quién es esa ayuda que usted y yo necesitamos todos los días? El Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hoy día los cristianos no vivimos en una vida de triunfo sobre el pecado, sino en fracaso y derrota en este respecto? Mentiras, deshonestidades, envidias, ira excesiva, inmoralidad sexual, hurtos, deshonra a los padres y a las autoridades. Y ni se menciona la glotonería y la gula. El que mata es pecador. El que roba, pero porque está preso es pecador. Pero esto que acabo de mencionar también son pecadores. Y eso está aquí. Pensamos que somos autosuficientes. Y sabe, uno de los mayores dilemas, y veo que está sucediendo, es una reacción, puedo decir que natural, contra el pentecostalismo. Cada vez que se menciona el Espíritu Santo, algunos se erizan como un gato. Y el Espíritu Santo... Lo he visto. Mi querido hermano, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Si usted niega al Espíritu Santo, me voy a atrever a decírselo con mucho respeto, pero es un hereje. No puede negar al Espíritu Santo. Y no puede mencionar al Espíritu Santo ni decir que Él es el que nos ayuda, nos sustenta y nos guía. Es que ya suena muy pentecostal. Bueno, díganle eso a Calvino. ¿Sabe cómo es conocido Juan Calvino? El teólogo del Espíritu Santo. Sin embargo, si usted es un verdadero cristiano y de sana doctrina, tiene que reconocer que cada día necesita vencer la tentación por medio de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Porque si no, usted y yo no somos capaces de superar esto. Pero si usted dice que yo puedo, ¿sabe lo que hace? Rechaza al Espíritu Santo y está diciendo, Señor Jesús, gracias por enviar al Paráclitos, al Espíritu Santo, pero no necesito que Él me recuerde lo que tú has dicho ni lo que tu palabra dice. ¿Qué usó Jesús? Jesús no usó más nada que lo que estaba escrito, usó deuteronomios. ¿Y usted piensa que Satanás se va a acercar a usted con un tenedor gigante? Si lleva el tenedor es porque usted es la carne. Él va a ir por medio de la palabra de Dios para atraparlo.
No somos autosuficientes. Cuidado. Por eso, hay algunas cosas que debemos considerar, usted y yo, cuando estamos ante la tentación. Lo primero es orar. Sí, hermano, orar. Hace un rato lo vimos lo tiene aquí en sus boletines. El Padre Nuestro dice, y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Señor, guárdanos. Y realmente la traducción, cuando usted lo va a ver allí en el griego, dice, líbranos del malvado, del tentador. No del mal, del malvado. Orar al Señor, ayúdame. Pero Juan, capítulo 5, versículo 5, nos da esto, y es que debemos depender de Él. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Corte las ramas de un árbol y déjelas allí, no sirven para nada. Orar, depender de Él. Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué debemos hacer en un momento difícil? Recordar la palabra de Dios. Hoy día estamos llenos de este tipo de dispositivos que lo que hacen es distraer nuestras mentes. Y por eso no hay tiempo para memorizar la palabra de Dios. Recordar su palabra. Es más, Juan 16, versículo 13 al 15, nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todas las cosas que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Señor, quiero saber tu voluntad. Venga a la iglesia fielmente. Dependa del Señor todos los días. Por medio de su palabra. Otra cosa que necesita. Orar, depender de Él. Recordar su palabra. Pedir sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, hermanos, hermanitos, mis amados, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios y Él la va a dar abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero usted me ha escuchado decirlo, esa sabiduría que Dios da no es una sabiduría mágica. Que usted dice, Señor, dame sabiduría y usted siente un poder bajando del cielo. Eso no es lo que dice Santiago. Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo se amarra eso? Entonces, usted necesita sabiduría para vivir la vida cristiana y recordar la palabra de Dios. Debe vivir en obediencia a Dios. Eso es lo que es sabiduría. Usted lo puede ver cómo se amplía en capítulo 2. Hijo mío, inclina tu oído a la sabiduría. Hijo mío, búscala como tesoro. Ámala. Y después dice, creo que es versículo 5, después de haber hecho todo esto, entonces entenderá sabiduría. ¿Por qué? Porque le prestó atención a la palabra de Dios. Orar, depender de Él, recordar su palabra, pedir sabiduría, entonces no se exponga a situaciones comprometedoras. Proverbios 22:3 nos dice, el justo o el avisado ve el peligro y huye. Cuando hubo la reparación en las calles, hacia los lados, allá en la autopista, ellos clausuraron, ¿cierto? Sería insensato asomarse a ver la profundidad del hueco y para ver hasta dónde daba
el concreto, ¿cierto? Huye. Orar, depender de Él, recordar su palabra, pedir sabiduría, no exponerse a situaciones. Nuestro Señor Jesucristo resistió a Satanás por medio de usar la palabra de Dios. ¿Cuánto más usted y yo, mi querido hermano, que somos un cúmulo de soberbios, que pensamos que podemos resistir a la tentación y a Satanás por medio de nuestras capacidades? Que el Señor nos perdone nuestra soberbia, que todavía reside en nuestros corazones y podamos aprender cada día a depender más de su gracia. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Jesús va a iniciar su ministerio, pero antes de inaugurarlo, al decir que el reino de Dios se ha acercado, pasaron dos cosas. Su bautismo por medio de Juan el Bautista y su tentación que él pudo superar por medio de refutar a Satanás con la misma palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos ver algunas de las cosas que necesitamos cada día? Pablo lo resume fácilmente. Todo lo que le mencioné hace un rato, Pablo lo resume fácilmente en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vístete de la armadura. Sé un buen soldado de Jesucristo. Ahí puede encontrar muchísimos más detalles de lo que Pablo dice. Cómo vencer. Cómo aguantar y soportar los ataques de Satanás. Pero sabe, mi querido hermano, yo quiero compartirle una frase, porque al final realmente es lo que estoy haciendo para hacernos pensar como cristianos y aquellos que no son cristianos también. Y esta frase, para recordarnos aquellas cosas o todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús, para que podamos enfocar nuestra mirada en quién debemos tenerla puesta. Y dice, felices los creyentes, todas las cosas son tuyas, porque ustedes son de Cristo y Cristo es de ustedes. Dice, ustedes tienen sabiduría, justicia, santificación y redención y todas las cosas en Cristo. Es fácil con Cristo suplir todas sus necesidades y darle toda suficiencia en todas las cosas. Y continúa, dice, hay un océano desbordado de todo lo bueno en Cristo para los pecadores. Por lo tanto, vemos el deber de todos los pecadores pobres y necesitados, y dónde deben ir en busca de suministro y una parte de todas las cosas que necesitan. Y qué base tan amplia para la fe hay aquí. Dios en Cristo es la fuente de aguas vivas. Dios el Padre tiene todas las cosas, pero ¿cómo llegaremos a ellas? Venga, dice Cristo, venid a mí. Dice, todo es mío, mío para repartir, mío para distribuir entre los pobres pecadores necesitados. Eso es lo que tenemos, mi querido hermano. Pero también usted que está con nosotros y no ha conocido a Cristo, eso es de lo que se pierde. Pero esto también se lo comparto a usted. Dice, baja a los términos del evangelio de vida y salvación. Es decir, a la renuncia de todos los términos y condiciones legales a los cuales nunca podrás llegar. Quizás hayas escuchado a hombres hablar de llegar en términos o a los términos del evangelio diciendo, debes ser tal o cual, debes estar calificado, debes venir humilde o arrepentido antes de venir a Cristo. Pero dice, esto es un ascenso en vez de un descenso. Por eso el llamado que Jesús hizo dijo, baja, Zaqueo, a los términos del evangelio. Es decir, a conseguir todas las cosas gratuitamente, sin dinero y sin precio. Todas las cosas dadas en Cristo. Ese es el llamado hoy día a venir a Cristo. Venir al Señor.
porque Él va a dar reposo a tu alma necesitada, hambrienta y sedienta. Porque no hay nada que puedas hacer para salvarte, sino solamente venir a Él. Para eso vino Él, para mostrar, dice, el reino de Dios se ha acercado. Nosotros somos parte del reino de Dios, amén. Pero hay algunos que todavía no son parte del reino de Dios, sino del reino de Satanás. Hoy es el día que todavía puedes venir a Él. Apela a su gracia y su misericordia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, y poder meditar acerca del inicio del ministerio de nuestro amado Salvador. Señor, quien vino como un hombre, Señor, y fue bautizado. También como hombre, Señor, fue tentado, pero superó todas las cosas. Y es por medio de esa superación, Señor, de haber resistido a Satanás, Señor, de haber pasado la prueba, Señor, inaugura, Señor, lo que es tu reino, el reino de los cielos, Señor, para los cuales cada uno de nosotros es partícipe. Gracias, Padre, por aquella salvación tan grande que nos has dado. Padre, y por aquellos hermanos que están débiles en este tiempo, Señor, fortalécelos en su fe. Ayúdalos, Señor, a cada uno de ellos que están luchando, Señor, con enfermedad o debilidades. Que puedan, Señor, también estar agotados y cansados y venir a ti. Tú quien eres el reposo eterno, Padre. Gracias por tu misericordia y cuidado para con nosotros, Señor, y bendice a mis hermanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.